Bueno, si te parece, vamos en ese orden. A ver, ¿qué ¿Quiénes pasó? son los cisnes negros? Antes de los cisnes negros, yo quiero poner algunos números A ver. para dar contexto de lo que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 meses. Recordemos que estamos al día de hoy con 3 meses, no 3 años, del gobierno de Milei. Porque los números que se están dando Ajá. eh, son los de una caída en general de toda la actividad económica en el país, similares a los de una caída de un gobierno completo. Y pasaron solo 3 meses y particularmente los datos son de enero y febrero, o sea, 2 meses en particular que se toman en cuenta. Con desmoronamiento de la actividad económica, y voy a ir nombrando distintos instituciones, entidades y economistas de una amplia gama de espacios políticos Ajá. para que se vea que todos están mirando lo mismo. Después cada uno en su comentario le hace hincapié desde su perspectiva ideológica, Exacto, exacto. pero todos están mirando los mismos números. Ujú. Primero, Alfredo Zayat, página 12, medio peronista. Él hace una comparación en la caída de la actividad económica en estos 2 meses de Milei Ujú. con la pandemia del 2020 para la Argentina y la Ajá. caída de la actividad económica en Israel con la guerra que está realizando contra los palestinos en Gaza. Claro. Un país que ha llamado a las armas a una gran cantidad de su población masculina particularmente, bueno, también las mujeres, pero Ujú. básicamente trabajadores, y eso ha llevado a, aparte de poner toda la economía en función de la guerra, ha llevado a una caída de la actividad económica en Israel. Los números son muy parecidos a la guerra que está librando Milei contra la población argentina, Ujú. para decirlo en esos Algo términos. así, claro. La actividad económica durante la pandemia en Argentina se contrajo el 12% interanual durante el primer semestre del 2020. Ujú. Hubo retrocesos en la inversión de casi el 30%, el consumo privado cayó un 14%, las exportaciones se vinieron abajo en un 8%, el consumo público, la inversión del Estado, en un 5%. El total, el promedio fue del 12%. Ujú. En Israel, el Producto Interno Bruto anualizado en los últimos 3 meses del año pasado se contrajo un 19% a raíz de la guerra. Ujú. Y la convocatoria fila de reservistas representó aproximadamente el 8% de la mano de obra. Eso no es desempleo, pero es gente que sale del trabajo. Es un Claro. 8% menos. Es Ujú. como si hubieran pasado del empleo al desempleo. En este caso peor porque es un empleo totalmente improductivo como es hacer la guerra. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de... estos son dos datos, hay varios datos más que da Alfredo Zayat, y los compara con las caídas que tenemos en la Argentina en los últimos 2 o 3 meses. Por ejemplo, habíamos tenido una caída de la actividad en el 12% en el primer semestre del COVID, Ujú. 2020. Eh, el desempeño, el monitor de desempeño industrial de la Unión Industrial Argentina se ubicó en 29 puntos. Un nivel, eso es un numerito, 29 casi 30 puntos. Ese es un nivel, el nivel más bajo de toda la serie que lleva varias décadas que lleva haciendo esta gente. Es decir, está por debajo de lo que tuvimos como caída de la actividad industrial durante los 6 meses del COVID. Ujú. Los primeros 6 meses que fue prácticamente cerrar el país, Sí. al comienzo del Se gobierno paralizó todo. de Alberto Fernández. Ajá. Hoy estamos con una parálisis superior en los 2 primeros meses, o similar a la de los 6 primeros meses del 2020. Para que se tenga una idea Ujú. de a que estamos yendo, hay muchos que ya, de recesión ya estamos, Ujú. y algunos hablan ya de depresión económica, que es el paso siguiente y más grave. Con la diferencia de que hoy tenés todavía un gran nivel de inflación. Es estanflación o depresión. O depresión con inflación, mejor Ujú. dicho. Ujú. Depreflación, una cosa así sería la cosa. Eh, y en general le dicen a la UIA, o sea, ya pasamos de Zayat, el peronista, a la UIA, Ujú. que es una entidad que en estos tiempos se está callando la boca. ¿Mm? No sé si la ven o no la ven. Por las dudas se callan la boca.
La situación económica en general, las empresas dicen que está peor que hace un año. Y esperan el impacto negativo en el consumo que se profundice. De aquí en adelante. Hay una disminución de las ventas minoristas del 28%, superior a lo que hubo en tiempos del COVID. También otro dato que en este caso lo da CAME. En alimentos la caída fue del 37%, la gente come menos. O cambia productos de buena calidad a segunda o tercera marca. A terceras marcas. Y del otro rubro sensible que está mostrando, y ahí sí no se pasa ninguna segunda o tercera marca, las ventas en farmacias se desplomaron casi el 50%, 45,8% anual en enero, a precios constantes. O sea, no es un problema de inflación. Si tomemos precios constantes, en enero de este año, casi la mitad de lo que se vendió en enero del año pasado. Y lo que dice que la gente solo está comprando, dicen los farmacéuticos, medicamentos esenciales. Vendeme un Melatol para poder dormir un poco mejor a la noche y vendeme un Geniol para el dolor de cabeza, por decirte una idea. El RIPTE, que es el salario promedio de los trabajadores del sector privado, es un índice que tenemos en la Argentina, en enero de 2024 volvió a quedar por debajo de la inflación. El RIPTE, como dato, subió el 14%, la inflación el 20%. Lo que está acumulando la inflación, la caída de los salarios, enero-febrero, 18% en términos reales. Esto lo dice un economista, Lorenzo Sigot Gravina. El derrumbe del salario privado en 60 días de Milei, enero-febrero, es equivalente al derrumbe en 4 años de Mauricio Macri. El salario privado se habría ido recuperando desde la salida de la crisis en el 2003 aproximadamente hasta mediados del segundo administración de Cristina Fernández, hacia el 2010, 2011, 2012. Después se estancó. Con Macri cae, no se recupera con Fernández, cae levemente con Fernández. Bueno, la caída de Macri, que fue la más importante de todas estas caídas, en 4 años es equivalente a la caída del salario en estos 2 meses de Milei. O sea, estamos en un ajuste brutal. Y el índice de salarios privados, el retroceso que hoy tiene en estos meses, es necesario remontarse al año posterior al estallido de la convertibilidad, 2002. A la hiperinflación del 89 o a los primeros meses de la dictadura militar del 76. Fueron los 3 puntos donde más cayó el salario en los últimos 40 años. Con los militares fue por la represión y el terrorismo de Estado, el golpe económico que le hicieron a Alfonsín, la hiperinflación de 1989 y la explosión de la convertibilidad en el año 2002. Hoy estamos en niveles similares. Es decir, desde la perspectiva del laburante, lo que está perdiendo en este momento es como esos 3 grandes momentos de crisis en los que la Argentina se derrumbó de alguna manera y que después o costó recuperar en las décadas siguientes o no se volvió a recuperar. Eso es lo que está pasando entre enero y febrero de este año, sin ninguna de esas situaciones. A esto hay que agregarle por eso en particular, fíjense ustedes, estamos comparando con momentos muy críticos del país. Por eso el FMI, y esto suena hasta a una cuestión que pareciera de chiste, hoy se ubica a la izquierda de Milei y le dice, cuidado con los estallidos sociales, no ajusten más. Se lo vino a decir la mujer esta que es la segunda de la directora general del FMI hace un par de semanas atrás, Gita Gopinath, una india que es funcionaria del staff del FMI. Todos los economistas dicen, una de las cuestiones que le está preocupando al FMI
es la posibilidad de un estallido social. A corto plazo, estamos hablando del primer semestre del año. Teniendo en cuenta que todavía están faltando, siempre lo estamos diciendo, las facturas de servicios públicos que empiezan a caer en abril. Con los 200, 300, 400% que están diciendo que van a caer de golpe en ese mes. Y en este esquema, bueno, hay muchos más números, no quiero señalar en general las cuestiones, pero que nos quede la idea de que el derrumbe de los primeros 2 meses completos de Milei, enero, febrero, es equivalente a los derrumbes, a los 3 grandes derrumbes de la historia económica argentina de los últimos 4 décadas. El primer semestre de gobierno militar, la hiperinflación del 89, el estallido de la convertibilidad en 2002. Eso hablando de salarios y la actividad económica también golpeando de manera similar a la que está sufriendo hoy un país como Israel en guerra. Pero Argentina no está en guerra. O como sufrió Argentina durante 6 meses durante el COVID. Y hoy no tenemos pandemia. En todo caso, la pandemia es Milei. Pero bueno, esa es otra historia. En este contexto, ¿quiénes son los ganadores? Alguien está ganando. Cuando hay, digamos, no es que todo el mundo pierde. Sí. Que podría decir, oh, estamos todos mal. No, señores. Lo que pasa es que no está... A ver, si vos te quedas todo el día mirando TN o La Nación Más, no te vas a enterar cuáles son los ganadores, porque los dueños de TN y La Nación Más están entre los ganadores. Ellos no van a contar esa parte de la historia. Entonces te la contamos, y acá lo voy a nombrar al economista, esto salió ayer en Ámbito, Mariano Kestelboim, asesor de empresas, asesor de cámaras industriales, economista y docente. Los primeros que ganaron con todo este esquema que ha armado y que transformó, digamos, estamos muy lejos ya del país de Massa, de Alberto Fernández, digamos, eso pasó en otro siglo. En los últimos 3 meses cambió toda la historia. El primer ganador es el sector financiero, algo que todo el mundo olfatea como que es así. El primer gran triunfo para el sector financiero, que estaba asentado sobre una buena cantidad de dólares y de bonos de deuda externa, fue el golpe del 115% de la devaluación del peso, que es el 50% mayor a lo que estaban previendo los muchachos del sector financiero, que ya se estaban restregando las manos. Si el dólar llegaba a 600, iban a ganar un montón de guita. En un solo día llegó a 811. El primer ganador, que siempre lo hemos dicho, la caracterización política de Milei es, él es un representante del sector financiero. No de la producción, obviamente no de los trabajadores, no de la juventud que lo votó, no, él es un hombre del sector financiero y viene a hacer que florezcan los negocios financieros. ¿Pero qué negocio? Los especulativos. Porque una cosa es las finanzas del banco comercial que te presta para invertir y desarrollar, y otra cosa es la especulación, con bonos, con deudas, etcétera, etcétera. Los segundos que ganaron fueron las petroleras, que están exportando, que están acumulando vía vaca muerta y a las cuales les quiere regalar YPF. Eso está frenado, porque obviamente los gobernadores patagónicos y en general todo el interior dicen no se metan con YPF. Pero digamos, la idea de Milei y del sector petrolero es quedarse con la niña bonita del negocio, que es YPF. Otro ganador fueron las tarjetas de crédito. La desregulación en tarjetas de crédito permitió básicamente 2 cosas: liberar las comisiones que le cobran a los comercios y liberar los intereses punitorios que le cobran a los que se están colgando de la tarjeta de crédito y no pueden pagar toda la tarjeta mes a mes y se están pagando el mínimo, que es una gran cantidad de la población, sobre todo de la clase media, que en estas circunstancias, aquí en cualquier lugar del mundo, cuando tiene un gobierno que le empieza a golpear justamente para empobrecerla y todo ese dinero vaya a los ganadores del gobierno, los bancos, las petroleras, las tarjetas, etcétera, lo que hace es endeudarse. Bueno, los intereses punitorios están desregulados. Entonces, ese endeudamiento se lo terminan cobrando sobre todo la clase media.
Y el otro gran vencedor son las compañías de medicina prepaga. Entonces, también. bancos, tarjetas, medicina prepaga, petroleras. Está ahí afuera planteándose qué es lo que va a pasar, porque quiere entrar en el grupo de los grandes ganadores. Ganó, pero quiere ganar el sector agroexportador, que es el que presiona por una nueva devaluación. A partir de abril tendría que entrar a aparecer la plata de la cosecha. de la liquidación de las cosechas y las exportaciones. Está por verse cuánto entra. Así como se le sentaron sobre los silobolsas a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, también se pueden sentar en el campo sobre los silobolsas a este gobierno, porque están presionando por ese lado. Obviamente que una nueva devaluación en el contexto social que estaba comentando recién dispara de vuelta la inflación y deja a este gobierno a horas de un estallido y una salida. No, es imposible sostener en esta situación la cuestión. Y aquí, en esas circunstancias, es donde empiezan a aparecer los cisnes negros. Cualquier noticia que a vos te surja, en el gobierno vas a hacer muchas cosas, y por ahí algunas son macanas. Y el presidente ni se entera porque muchas veces vienen por abajo, o firmó dentro rápido. de la montaña de papeles, Sí, firmó algo y tal. Firmó rápido, sí. Entonces hay dos cuestiones. Una bastante previsible, lo de Rosario. El tema del narcotráfico y lo que está pasando en la ciudad de Rosario. Sí, nosotros hemos dicho en más de una oportunidad acá que si vos seguís golpeando el empleo en un país que ya viene golpeado, seguís golpeando los ingresos de la población, ¿qué le va a quedar a una buena parte de la población? Y sobre todo a los sectores juveniles. Un tipo grande de 50 años que se queda sin laburo, transformarse en vendedor de droga es complicado. Nunca lo ha sido, no le interesa. Un pibe joven, más si se formó en la cultura TikTok de los libertarios. No quiero discriminar así abiertamente, pero quiero señalar, hay una cultura de la facilidad de ganar plata, que en la práctica no existe, y que con el narcotráfico se logra. Un día de un dealer en la calle, en cualquier lugar del país, equivale a un mes de trabajo de ese mismo pibe en cualquier empresa donde tenga que hacer llenar las góndolas de un supermercado. Y más todavía. Entonces, ¿qué haces ahí? Venite para acá, no seas tonto. Esa queda. No es fácil para un tipo grande hacerlo. También tiene otras redes de contención que por ahí lo ayudan. Cuando vas bajando en edad, la cosa se puede volver más fácil, sobre todo si vos ves estos ejemplos. El estilo cloacal con que se comporta cotidianamente nuestro presidente a través de TikTok, sus adláteres, las cosas que dicen, cómo se pelean. A ver, acá bajamos el nivel de la cultura política a lo más bajo posible. Todos los días vos te levantás y ves a ver qué dijo en Twitter o en TikTok, lo que es miércoles sea, Milei, a quién le dio like, y hay cosas horribles. Y el tipo contentísimo ahí, decir cuánto tiempo tiene en medio de este despelote que estamos señalando acá, cuánto tiempo le queda, y se ve que le queda mucho tiempo, para meterse en todos esos lugares y perder el tiempo, dentro del termo en el que él se maneja, que es el del TikTok y el YouTube y el Twitter libertario. Porque ese es un termo. Nos metimos ahí adentro y ahí miramos toda la realidad. Una realidad que se le está escapando. Entonces, lo de Rosario, Bullrich, otro personaje de la historia argentina, que las generaciones futuras sabrán colocar mejor en su lugar, quiso hacer la gran Bukele. Mostraron, o Puyaro en Santa Fe, quiso hacer la gran Bukele. Mostraron cómo estaban teniendo a los narcos en las cárceles de Rosario. Con un esquema muy parecido, los tipos solamente en calzoncillo, todo el tiempo sentados uno al lado del otro. Bukele lo hace en El Salvador porque tiene controladas las calles. Él limpió de narcos el país.
En Rosario, hacer eso es pegarle una cachetada al león y olvidarse de salir de la jaula. No controlan las calles. ¿Qué le dijeron los muchachos? Nosotros las controlamos y te empezamos a matar gente al azar. Ajá, sí. El otro tema. Van a empezar, porque ¿dónde vos le pegás fuerte al narcotráfico? El negocio del narcotráfico es la plata. ¿Cuándo van a empezar a golpear sobre los negocios del narcotráfico? Si golpeás sobre los negocios del narcotráfico en Rosario, entre otras cosas, vas a tener que ir a buscar quiénes son los dueños de grandes edificios que se están construyendo frente a las costas del río Paraná. Sí, Deshabitados, sí. porque son inversiones Porque hay que especulativas. Claro, porque hay que justificar la plata. Claro, sí. Y si entras a buscar, y ahí, obviamente ahí está todo el narcotráfico, ese y otros negocios, y te vas a encontrar con comisarios, concejales, jueces. Ese es el tema. Si vos vas a pegar sobre los tipos, tenés que pegar también sobre su economía. Y sobre todo controlar las calles. Si querés hacer la gran Bukele. Claro. Entre otras cosas. Ese es un primer cisne negro. Y guarda con ese tema. Porque no están controlando la situación en Rosario. Porque es mucho más complicado el tema. Porque Rosario tiene un amplio margen de narcoeconomía. Cuando vos entrás en la narcoeconomía, donde una buena parte de la sociedad juega en torno a ese tema, está relacionada, aunque vos no estés vos directamente, pero vos le estás alquilando tu casa a un tipo que sabés que está en el negocio. Claro. Y que el alquiler que él te lo paga no te lo puede pagar nadie, y mirás para otro lado, Sí. porque te entra una buena cantidad de plata por mes. Sí. Eso por dar un ejemplo de cómo yo puedo estar relacionado con el narcotráfico sin ser narcotraficante. Porque han metido en toda la economía esas cuestiones. Si vos querés limpiar una economía, tenés que empezar por entrarle al tema económico. Ahora, si vos estás ajustando y estás llevando a la gente al desempleo, a las empresas, a la pérdida y al cierre de empresas, obviamente estás haciendo el caldo gordo al narcotráfico. Y si sos el representante del sector financiero especulativo, que es el ámbito donde a nivel internacional se blanquea la plata del narcotráfico, de la trata de personas, de los negocios ilegales de armas, todas las guerras que andan dando vuelta, entonces, muchacho, hay que sacar conclusiones. No él, nosotros, el pueblo, los ciudadanos, los que votamos. El otro cisne negro tiene que ver con ese aumento de sueldo de Milei. A él mismo. Claro, en medio de esta realidad, que vos te enteres que tu presidente, ¿cuánto fue? ¿50% aproximadamente? 48%. Bueno, sí. Se aumentó el sueldo, que él lo puede hacer por un decreto, y está bien, o sea, digamos, es una de sus facultades. Empieza a ser complicado. Capaz que necesita ese aumento, porque bueno, es el presidente, tiene ciertos niveles de gasto, movilidades, mantener un cierto estatus. Yo no me voy a meter en los sueldos de los funcionarios en general, pero cuando vos tenés una realidad donde el Estado y el gobierno están en una gran signo de interrogación por parte de la sociedad, y donde vos estás golpeando sobre ese pueblo, cualquier sueldo que tengas va a ser mucho, porque no estás representando los pero intereses ahí del pueblo. entra a chocar también con el discurso. Y entra a chocar con el discurso. Claro, la motosierra es para todo. Es para todo. Es para todo. Bueno. Así que bueno, discúlpame. Esto es un poco el... ¿Por qué cisnes negros? Y porque con todo el trasfondo social que hay, estas cosas no sabés para qué lado van a ganar. Claro, sí. Entonces le juegan en contra al tipo. El sueldo es un tema que le juega en contra desde la perspectiva de Ahora, la ¿no viste motosierra. que tuvo una reacción rápida igual, no? Para Pero, hacer marcha a ver, atrás. echó al Y secretario lo de echó, Trabajo. y hecho. Bueno, de Trabajo. algún fusible saltaba, y tenía que saltar. Que nadie se la cree, la culpa es de él. No, firmaste el decreto, vos sabías que tenía... No existe esa historia. Pero además, al echar a un funcionario que venía del sector de Macri, alguien relacionado con el PRO, por lo que he leído, también haces internas propias. Te metés con tu propia interna. En un partido como el de los libertarios, donde no sobra gente capacitada
para estar en el Estado administrando cosas complejas. No le sobra gente, por eso Macri y el PRO le ha facilitado gente. Caputo viene de ahí. Y sí. Bausili, que es el hombre del Banco Central, viene de ahí. Entonces, si vos encima echás funcionarios, cuando no te sobran, cuando tenés la mitad todavía del funcionariado intermedio que no has nombrado, porque te está faltando gente para nombrar. Está faltando gente, sí, es cierto eso. Entonces, estás armando un despiole bastante grande. Estos son los números. El tema de Rosario es muy grave, se les escapó de la mano. Y con estos números de la realidad económica y el narcotráfico al acecho, tenemos que entrar a pensar seriamente en cómo paramos eso. ¿Cómo se para esa situación? No queremos todo el país transformado en Rosario. Pero lo vamos a transformar en Rosario si seguimos jugando al ajuste con depresión. Eso es lo que el Fondo Monetario está viendo. En este momento, y decir que el fondo lo ve y le dice, muchachos, no ajusten, ya es el colmo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que votamos. Y mirá que para que te lo diga el fondo, ¿no? Pero claro, lo está corriendo por izquierda. Obviamente yo no le creo mucho al fondo cuando habla esas cosas, pero quiero decir, pero sí le creo que ellos están preocupados. Claro. Que estalle Argentina en este momento, a nivel internacional, donde el Fondo Monetario representa, junto con la Organización Mundial del Comercio y otros ámbitos, lo más poderoso de Occidente, no les está yendo bien con el genocidio en Gaza, no les está yendo bien con la guerra que armaron en Ucrania, no les está yendo bien la economía de Alemania, no les está yendo bien con Estados Unidos. En fin, hay un montón de situaciones donde el poder occidental y sobre todo el anglosajón no les está yendo bien. Tienen un gobierno que los favorece, pero tienen que tratar de sostenerlo en el tiempo. Y un estallido de Argentina es un terremoto de grado 6 en toda América Latina, porque es, recordemos, la tercera economía de la región. Sí. Y en términos culturales, Argentina, culturales y políticos, Argentina es un país con mucha mayor relevancia que su economía. Hay países como Perú, Colombia, México mismo, que miran a la Argentina con cierto respeto y cierta admiración por muchos aspectos. Entonces vos decís, si a los argentinos les pasa esto, ¿qué nos pasa a nosotros? Claro. Bueno, gracias Hugo como siempre. No, por favor. 10 de la mañana.